En la Facultad de Educación de la UNED se inició el pasado día 13 de enero el nuevo programa de doctorado en educación, un programa que se inscribe en el marco de la Escuela de Doctorado de la UNED. La conferencia inaugural en este acto de apertura del curso la pronunció el profesor Francesc Pedró. Hablamos con Francesc Pedró, profesor que ha sido de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia durante muchos años, en la década de los 80. Muy buenos días. Buenos días. Y con el decano actual de la Facultad de Educación, José Luis García Llamas. Muy buenos días también. Buenos días. Bueno, yo creo que para la facultad y para los oyentes de la radio de la UNED es una oportunidad poder escuchar a Francesc Pedró, que hoy está en la oficina de UNESCO en París, precisamente como jefe de sección de asesoramiento en políticas sectoriales y tecnologías de la información y la comunicación en la educación, pero que ha tenido una trayectoria pues no solamente nacional, porque ha sido uno de los impulsores de la primera universidad totalmente a través de Internet que se ha puesto en marcha en nuestro país. Estamos hablando de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, con el apoyo de la Generalitat de Cataluña. Y quizá uno de los cargos más recientes y que hoy también nos viene muy a cuento, digamos, porque vamos a hablar de investigación y de análisis de las políticas educativas, o al menos hacer alguna referencia, es que también ha sido pues analista hasta hace muy poco del Centro de la OCDE para la Investigación Educativa e Innovación. Además, recordamos que tenemos muy reciente ese informe PISA promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, así que lo que nos va a aportar esta mañana yo creo que va a ser muy interesante para interpretar también la situación de nuestro país, aunque vamos a hablar desde una perspectiva más internacional, aprovechando la experiencia del profesor Francesc Pedró. Y bueno, decano, esta mañana en la que estamos grabando este programa de radio que se emitirá a través de Radio 3, de Radio Nacional de España, pues se ha presentado en la Facultad de Educación el nuevo programa de doctorado dentro de esa escuela de doctorado de la UNED. Todo un hito y también todo un cambio en el paradigma de la investigación en la universidad. Sí, yo creo que es interesante que cuando se plantea un nuevo programa de doctorado, siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, creo que el alumno, el estudiante en este caso, o el investigador en formación, como se define actualmente, pues necesita tener otro marco de referencia distinto al que veníamos teniendo hasta ahora. Y de alguna forma la conferencia del profesor Pedró iba en esa línea de concienciar a estas personas de que es muy importante la investigación, es muy importante el rigor, es muy importante que ellos desde el primer momento tengan claro que su paso por la Facultad de Educación y el programa de doctorado en educación va a tener un seguimiento constante. Para ello van a tener lógicamente un tutor que les va a asesorar y tienen unos plazos marcados, de tal forma que estas personas, finalizado un periodo prudente, puedan terminar o puedan culminar su proceso formativo con la defensa de una tesis doctoral en el ámbito de la experimentación, en el ámbito empírico en general y en el ámbito de los diferentes campos que de alguna forma cubrimos en la Facultad de Educación: la orientación, el diagnóstico, la intervención, la historia, la didáctica, etcétera. Pero lo más importante yo creo que es esa nueva conciencia que deben tener los estudiantes, investigadores en formación, de que van a tener un seguimiento continuado durante su estancia en la Facultad de Educación, y en esa línea nos tenemos que mover actualmente. Bueno, la conferencia del profesor Francesc Pedró, que, bueno, antes no he mencionado que es catedrático de Educación Comparada y Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y además, de alguna manera, pues su carrera investigadora comenzó en la propia UNED, precisamente con su tesis sobre educación comparada. Pues al escuchar la conferencia del profesor Francesc Pedró en la presentación del nuevo doctorado en educación, una conferencia que se centraba en las políticas de investigación e innovación en educación, las tendencias internacionales, cuando nos habló de las políticas que intentan aproximar la investigación educativa a los retos que se plantean los sistemas educativos, nos surge una cuestión. Efectivamente, profesor Francesc Pedró, ¿hay políticas que intentan esa aproximación?
En primer lugar, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta emisión. En realidad me trae muchísimos buenos recuerdos de prácticamente 25 o 28 años atrás, con lo cual es una gran satisfacción estar de nuevo aquí. Bien, sí que hay políticas que responden o intentan responder a esa pregunta, porque existe una preocupación generalizada acerca de cuál es la contribución de la investigación educativa a la, digamos, a la resolución de los problemas que hoy tienen planteados singularmente los sistemas escolares. En un contexto, como he explicado, en el que, digamos, por comparación a lo que teníamos 15 años atrás, ahora vivimos, digamos, en un contexto de dictadura de los resultados escolares, en definitiva, ¿no? Entonces, en ese contexto es lógico que haya muchas preguntas alrededor de qué tipo de políticas de apoyo a la investigación y a la innovación educativa pueden contribuir a mejorar los resultados de aprendizaje, ¿no? Y hay un determinado número de países, singularmente países de la OCDE, que se han distinguido en sus esfuerzos en esta materia. Y parece que exista una especie de consenso generalizado acerca de lo que se puede hacer. Básicamente, yo diría que las políticas que existen, en primer lugar, optan por establecer un marco nacional de prioridades en atención a las necesidades del sistema, financiar esas prioridades y nada más que esas prioridades, con lo cual ámbitos muy importantes de lo que en las facultades de educación típicamente se considera investigación educativa no quedan cubiertos y por tanto quedan en una situación evidentemente de periferia o de desplazamiento. Y en tercer lugar, invertir en lo que podríamos denominar el desarrollo de capacidades del sistema. El desarrollo de capacidades del sistema tiene mucho que ver con programas, por ejemplo, como el que lanza ahora la UNED de doctorado, donde se forman futuros investigadores en el contexto de un nuevo paradigma, que es ese paradigma de intentar responder a cuestiones acuciantes del sistema, pero también tiene mucho que ver con la formación de las capacidades de los usuarios finales de la investigación. Y ese sí que me parece un cambio sustancial, es decir, 30 años atrás, cuando hablábamos de investigación educativa, hablábamos de un mundo prácticamente autorreferente, donde los investigadores publicaban para ellos mismos, a través de sus revistas que solo leían ellos. Hoy en día, lógicamente, estamos hablando de la utilización de recursos públicos. Tenemos que pensar que aunque exista necesidad de una investigación, vamos a decir, muy básica, lo cierto es que nos conviene producir una investigación que ayude a informar los procesos de toma de decisiones políticas y, sobre todo, ayuda a mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y es en ese contexto en el que existe verdaderamente un consenso internacional y ahí es hacia donde van las políticas que parecen dar resultado. Bueno, decano, nos ha mencionado dos cuestiones, yo creo que llaman la atención, pensando también en esa transformación que va a sufrir pues el doctorado y en esa formación que van a recibir, digamos, esas personas que se están formando ahora mismo en investigación, pero también los propios profesores que les están ayudando en esa formación. Es un poco el tema de la responsabilidad de la investigación y la necesidad también de enlazar con esas políticas públicas para que de alguna manera pues también fluya la financiación hacia la universidad para poder realizar estas investigaciones. Claro, efectivamente. Yo creo que es un punto de referencia obligado y en época de crisis, desde luego, más se va a notar esto. Es decir, hay unas prioridades que marcan los gobiernos en cuanto a sistemas de financiación. En la universidad, además de la docencia, lógicamente debemos ocuparnos de la investigación. Entonces, la investigación tiene que dar respuesta a esas necesidades que demanda la propia sociedad. Es decir, que la investigación, yo recuerdo, recién entrado en la universidad, una profesora nos dijo en el año 84 ya, Margarita Bartolomé, de la Universidad de Barcelona, dice, bueno, de acuerdo, estamos investigando, hacemos muchas investigaciones, publicamos en nuestros ámbitos, y lo que decía el profesor Pedro, ¿y qué? ¿Qué pasa con esa investigación? ¿Se queda en un mero papel? No. No podemos conformarnos con eso. Desde la Facultad de Educación creo que debemos apostar por estos nuevos enfoques. Pero, claro, esos nuevos enfoques supone que los propios docentes tenemos que cambiar también nuestra mentalidad. Tenemos que ir hacia esas nuevas líneas, hacia esas nuevas propuestas de innovación, desarrollo, investigación. Y, desde luego, si queremos elaborar propuestas competitivas, tenemos que entrar en ese juego.
de alguna forma, si nosotros entramos dentro de esos nuevos recursos, de esas nuevas políticas internacionales, que son las que se están trabajando en este momento, de alguna forma vamos a arrastrar con nosotros a los propios investigadores en formación, puesto que estos estudiantes que hoy se incorporan al programa de doctorado, dentro de 3 años, 4 años, serán doctores y podrán seguir desarrollando su proyecto. De hecho, se les va a exigir en este periodo previo, pues que tengan alguna publicación con un índice de impacto fuerte y que, bueno, que la investigación que van desarrollando, pues que tenga una utilidad que trascienda la mera investigación para llegar, pues, a esa práctica profesional o ese contacto con lo que es actualmente la realidad educativa. Bueno, y hablando de realidad educativa, mencionaba en esta conversación pues que tenemos muy recientes los últimos datos de los informes PISA y también esa dictadura de los resultados que nos mencionaba el profesor Francesc Pedró. Y quizás pues una de las cuestiones que cada vez que nos enfrentamos a estos resultados surge es el tema de la inversión en educación. Me gustaría que nos hiciese alguna referencia, porque mirando los últimos informes internacionales, pues por ejemplo vemos cómo los países asiáticos están en este momento pues llegando a los primeros niveles, y países como Finlandia, que hasta hace nada era nuestro referente, pues están un poco descendiendo en ese ranking. Me gustaría un comentario suyo con toda su experiencia, porque a veces es casi también una cuestión de interpretación de los propios datos y de ese marco que antes nos hablaba, que cada país tiene que poner en marcha de prioridades para financiar esa investigación. Bueno, eso es una pregunta realmente muy difícil, pero al mismo tiempo muy relevante. Efectivamente, en la publicación de los últimos resultados de PISA muestra el ascenso innegable de los países asiáticos. Y a mi juicio, ojalá pudiéramos decir que ese es el resultado de unas estrategias de enseñanza y aprendizaje más innovadoras o más apropiadas, más relevantes. A mi juicio, a lo que estamos asistiendo es, en el fondo, al resultado de lo que podríamos denominar un contexto social que, digamos, que es extremadamente favorable a la emulación, por una parte, y en segundo lugar es un contexto social y político extremadamente favorable a la competición, hasta el punto de que, en mi experiencia, digamos, profesional, he tenido la oportunidad de trabajar recientemente con países como Malasia, Tailandia, y ahí te das cuenta de hasta qué punto los políticos e incluso los propios docentes están enormemente motivados por mejorar los resultados de aprendizaje y utilizarían, iba a decir, prácticamente cualquier medio legal o lícito, digamos, para conseguir mejorar esos resultados. Pero algunas de las estrategias que se están siguiendo en estos países son estrategias que culturalmente nunca serían aceptadas por países europeos y ni mucho menos por países de la órbita mediterránea, ¿no? Entonces, aquí me da la impresión de que la primera lección que podemos extraer es que quizá el principal motor, digamos, de la mejora de los resultados de los alumnos no parece ser un cambio radical en las estrategias de enseñanza y aprendizaje, sino un contexto social efectivamente proclive a esa, prácticamente iba a decir, obsesión con el resultado. Porque sí me gustaría, y con esto quisiera hacer un llamado tal vez a las personas que nos están oyendo. Yo estoy personalmente convencido de que en los 15 años que llevamos de programa PISA y de todos sus derivados, vivimos ahora mejor en términos de nuestra capacidad de conocer y analizar las políticas educativas. Pero ciertamente no me gustaría caer en el error de mitificar esos resultados. Con eso quiero decir que muy probablemente las cosas más importantes que hace una persona cuando educa a otra, o dos personas cuando están en relación, quedan absolutamente al margen de lo que somos capaces de medir en un contexto como el de PISA. Es decir, lo hemos de tomar como una indicación de la funcionalidad de los sistemas educativos con respecto a unas metas determinadas. Pero eso no nos da, en realidad, una verdadera medida de la calidad de la experiencia educativa en el sentido más amplio del término. La prueba empírica
a lo que estoy diciendo es que recientemente, aunque se habla mucho menos de ello, se acaban de publicar también los resultados del programa PIAAC, que es un programa que mide las competencias de los adultos. Y hemos visto precisamente que países, por ejemplo los países nórdicos, que están en una discreta medianía en PISA, en el momento en que se pregunta a través de PIAAC cuáles son las competencias de la población adulta, sus resultados crecen enormemente. Y eso significa que de una u otra forma hay más piezas en el sistema que la pura valoración realmente de las matemáticas, de las ciencias o incluso de la lectoescritura. Es decir, que hay muchos más elementos que permiten que la gente, a pesar de que los resultados que obtuvieron a los 15 años fueran unos, son capaces de encontrar muletas en el sistema que permiten crecer. Y eso es realmente lo importante. Pero aún así, seguimos incapaces de medir lo más importante en la vida, que es muy probablemente ser capaces de contribuir al desarrollo de ciudadanos y ciudadanas que sean maduros y que sean responsables. Esto para mí es muy importante y nos quedamos, sin embargo, midiendo competencias que sabemos que son relevantes para la economía y que son fáciles de medir, ¿verdad? Pienso que estamos mejor con eso que sin eso, pero aún así no me gustaría ser reduccionista. Bueno, hay otra cuestión y bueno, se nota por lo que estamos escuchando pues esa calidad y cualidad pedagógica del profesor Francesc Pedró, que como mencionábamos al principio, pues fue durante muchos años profesor de la Facultad de Educación de aquí de la UNED y sigue vinculado a la docencia, aunque sus responsabilidades en organismos internacionales como UNESCO pues le quiten un poco de tiempo, pero la buena muestra es esta lección que nos ha dado en esta inauguración del curso de doctorado de la Facultad de Educación. Y en ese cargo de jefe de sección, como asesor además en políticas sectoriales y tecnologías de la información y la comunicación en la educación que desempeña en la oficina de la UNESCO en París, yo creo que también nos puede aportar mucho, porque a veces, y antes también lo mencionaba en la conferencia, pues que la mayoría de las patentes que hay en educación registradas en los últimos años están vinculadas precisamente con esas tecnologías de la información y de la comunicación. Pero también nos mencionaba el tema de la innovación, el cuidado que teníamos que tener con la innovación. Yo creo que estamos aprendiendo un poco la lección y que en este momento se está hablando más de esa cualidad pedagógica y de esa utilización de las tecnologías al servicio de la educación, que quizás hace unos años en donde deslumbraba esa tecnología que incluso se llamaba tecnología educativa y que podía muchas veces confundir los objetivos. Me gustaría que nos hablase un poco desde la perspectiva del pedagogo de esas tecnologías de la información y la comunicación y qué pueden hacer precisamente por esa innovación y por esos resultados o por contribuir a la calidad de la educación. Otra pregunta fascinante, de todas maneras, porque realmente estamos asistiendo ahora a un cambio de perspectiva. Desde los años, aproximadamente desde mediados de la década de los 80, vivíamos en lo que podríamos denominar bajo el síndrome del vendedor. Es decir, digamos que el entorno tecnológico generaba una nueva solución tecnológica, puede ser en hardware o en software, y entonces inmediatamente venían a los centros educativos con la idea de decir, fíjate lo que puedes llegar a hacer con esto, ¿verdad? Entonces era el síndrome del vendedor, es decir, lanzándote siempre el mensaje de que tienes que modernizarte, tienes que ir un poco más allá. Hemos vivido bajo este síndrome durante prácticamente 25 años. Desde hace unos 5 o 10 años, según el país, estamos dándole la vuelta e intentando verdaderamente reflexionar acerca de cuáles son las necesidades de los profesionales de la educación y en qué medida determinadas soluciones de base tecnológica podrían ayudarnos. Este es un vector muy importante. Luego estamos utilizando una perspectiva extremadamente más profesional. Por ejemplo, solo por dar un dato, sabemos que a día de hoy, los últimos datos de los que disponemos, en el contexto europeo, alrededor del 75% de los docentes de primaria y secundaria inferior, sería el equivalente a eso, utilizan algún tipo de tecnología en la preparación de sus clases o en lo que sería la acumulación de recursos didácticos. Y sin embargo, solo el 15% está utilizando esas mismas tecnologías en el acto estricto, ¿verdad?, de lo que sería el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Bueno,
Eso me parece muy significativo, porque eso indica que hay soluciones tecnológicas a problemas que los docentes tienen en cuanto a la ubicación de recursos, en cuanto a la preparación de sus resultados, y todavía no hemos llegado al punto de conseguir soluciones tecnológicas que permitan, por ejemplo, que los docentes en el aula tengan, digamos, con economía de medios, la capacidad de seguir de una forma individualizada a cada uno de sus alumnos. Porque claro, el problema es que una nueva solución tecnológica puede significar también un aumento del esfuerzo por parte del docente. Entonces, en lugar de resolver problemas, creamos otros nuevos. Pero me parece un vector muy importante, es decir, la idea de que las soluciones tecnológicas tienen que responder a problemas y a necesidades de los docentes. Y estamos ahí. Y eso se ve enormemente en el progreso que la penetración de la tecnología ha tenido en las escuelas en los últimos 5 años. Pero hay un segundo vector también. Es un segundo vector que es típico, por otra parte, se ve claramente en lugares como en esta universidad. Y es el vector de las propias demandas y expectativas de los estudiantes. 30 años atrás, la mayor parte de las políticas públicas en materia de tecnología eran de inversión para conseguir que los estudiantes y los profesores tuvieran acceso a la tecnología. Hoy en día, sabemos, en países como España, lógicamente hay un porcentaje que siempre quedará, por desgracia, al margen, pero sabemos que existe más de un 90% de jóvenes de 15 años de edad tienen acceso a un ordenador conectado a Internet en su casa. Estoy hablando de España, ¿de acuerdo? Luego ahí hay un potencial enorme y lo mejor de todo es que sabemos positivamente, porque así nos lo muestra la investigación, que utilizan soluciones tecnológicas para responder a los problemas que les plantea la escuela. Por ejemplo, quizá no de la manera que a nosotros nos gustaría, ¿verdad? Pero es evidente que cuando les planteamos, que decimos, deberes, tareas escolares, ellos las resuelven utilizando las tecnologías. Insisto, tal vez no de la manera que a nosotros nos gustaría, ¿verdad? Pero lo hacen. Y eso es importante. Por tanto, ese es el segundo vector y me da la sensación de que esa combinación entre posibilidades y expectativas de los propios alumnos, en el fondo son de las familias, y por otra parte, el cambio de paradigma en el sentido de decir, hay una serie de problemas que debemos resolver, que son problemas profesionales, eso está precisamente abriendo la puerta al crecimiento del uso de la tecnología en el aula, que no espero que sea, es decir, no espero que sea universal ni masificado, yo creo que tiene que ser, como decía Aristóteles, ¿verdad?, en su justo medio, es decir, utilizar cada solución tecnológica para resolver de la mejor manera posible los distintos problemas profesionales que uno tiene. También en la conferencia hubo una llamada de atención. En este momento, pues viendo las revistas más influyentes en el campo de las publicaciones científicas, pues bueno, hay otra serie de elementos que tendríamos también que analizar y quizás en otro programa, pues como la mayoría de estas revistas pues son anglosajonas, son publicadas en Estados Unidos y en el Reino Unido, y esa necesidad imprescindible del inglés. Pero estaba recordando nuestra revista de la Facultad de Educación, que también en estos últimos años pues ha superado muchas etapas y ha llegado a un punto muy interesante, a un punto de equilibrio. Pero no cabe duda que en este momento publicaciones de psicología y de medicina son las que están copando incluso las investigaciones vinculadas con la educación. Primero le preguntaría al profesor Francesc Pedró cuáles serían esas, esas necesidades que en este momento se plantean de investigación. Nos hablaba de las neurociencias y de la importancia de la interdisciplinariedad. Efectivamente. Yo creo que hay ahí un hito muy importante en el ámbito de la investigación sobre el cerebro. Y vamos a ser claros, es decir, el aprendizaje, en el fondo, es algo que tiene que ver mucho con nuestro cerebro o nuestros cerebros. Por tanto, si incrementamos nuestra capacidad de conocer exactamente cómo funciona el cerebro, podemos mejorar enormemente nuestra capacidad de conocer a través de qué procedimientos podemos optimizar la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y esto es algo que se consigue en el momento en que se empiezan a conseguir las primeras imágenes, del funcionamiento cerebral. Y esto significa un cambio radical, no solo en el ámbito de las ciencias del aprendizaje, pero sí singularmente en su implicación para la educación. Y ahí se está viendo con enorme claridad que científicos que ahora se denomina las ciencias del aprendizaje y en algunos lugares las neurociencias del aprendizaje están efectivamente copando, los recursos de investigación. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que están haciendo algo que en el ámbito de la investigación tradicional en educación era muy difícil de hacer, que es mostrar el retorno de la inversión. Es decir,
Si usted me da recursos para investigar sobre este fenómeno, yo le daré al final una respuesta certera, de base científica, sobre de qué manera podemos estimular este fenómeno que llamamos aprendizaje a partir de evidencias científicas. Y esto está consiguiendo el apoyo no solo de la comunidad científica, sino cada vez más recursos públicos. Ahora bien, sigue existiendo un problema importante, que es la traducción de los resultados de estos hallazgos de investigación a la mejora de las prácticas educativas, ¿no? Lo que es evidente, y es lo que apunté en la conferencia, es que las personas que trabajan en las facultades de educación no pueden estar ausentes de este tipo de fenómenos. Es más, creo que tienen muchísimas cosas a añadir, y por eso es importante, y abogué por una alianza precisamente con esas otras facultades. Mencioné psicología y medicina en particular, pero quizá habrá otras, biología, en fin, genética y demás, con las que realmente la ganancia en términos de nuestra comprensión del proceso de aprendizaje puede ser extremadamente alta. Pero hay que ir con cuidado también, porque eso supone que si los recursos se van derivando hacia las ciencias del aprendizaje, eso significa que la parte del pastel que puede quedar para investigaciones de otro tipo, estrictamente pedagógicas, será cada vez más reducido. Y por eso hice una llamada también a que hiciéramos un esfuerzo para acreditar hasta qué punto lo que investigamos tiene una traducción práctica, fehaciente, en términos de mejora del aprendizaje. Decano. Sí, yo en esta línea quería resaltar que desde la Facultad de Educación llevamos ya varios años, celebramos el año pasado los 15 años de la revista Educación 21 y hemos hecho un planteamiento totalmente distinto. Desde comienzo de curso está funcionando lo que se llama un consejo editorial. Un consejo editorial que de alguna forma son personas que tienen una tradición en este ámbito de lo que es la publicación de artículos y revistas científicas. Yo creo que le va a dar un poco más de realce, puesto que la revista no es complicado a veces llegar a un estatus y adquirir un estatus dentro de los rankings, ¿verdad?, de las revistas, dentro del primer cuartil que llamamos nosotros en el ámbito de la investigación en educación, ¿verdad? Pero yo creo que este nuevo enfoque que se le está dando a la revista y que tiene pues visos de que va a continuar. Y de hecho, una de las personas que se ha incorporado al consejo editorial es la directora de la biblioteca, que yo creo que de alguna forma también eso nos va a ayudar a hacerla, digamos, más profesional. Es decir, no es una revista de la facultad para la facultad, sino es una revista que cuida todos los aspectos de evaluadores, de criterios de edición, etcétera, y que de alguna forma va a dar una continuidad a esa revista y va a dar un poco un salto cualitativo. La perspectiva inmediata que tenemos, ya que hemos hablado esta mañana de la importancia del idioma, nuestra perspectiva a medio plazo sería que la revista se editara en 2 idiomas, en español y en inglés. Y entonces yo creo que de alguna forma llegamos a incorporarnos a esos rankings, a esos... Es el juego, podemos estar más o menos de acuerdo con los rankings, pero cuando una persona publica en una revista, necesita que ese artículo tenga un reconocimiento, porque después se le va a evaluar a él. Entonces es importante que después, cuando la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, la conocida CNAI, que es una espada de Damocles que tenemos los docentes encima, ¿verdad?, que de alguna forma los artículos que se publiquen en estas revistas van en esa línea. Y yo creo que enlaza directamente esa propuesta con lo que es el nuevo programa de doctorado. Es decir, vamos a conseguir una buena calidad de las publicaciones, vamos a conseguir una buena calidad del programa y vamos a formar pues buenos doctores en educación. Bien, muchísimas gracias a los dos. Francesc Pedró, jefe de sección de la sección de asesoramiento en políticas sectoriales y tecnologías de la información y la comunicación en la educación, en la oficina de UNESCO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París, y nuestro decano, José Luis García Llamas, de la Facultad de Educación de la UNED, y hasta otro encuentro. Muchas gracias. Gracias.
Los estudios de doctorado tienen como objetivo principal la formación avanzada en investigación. En el doctorado se forma a los nuevos investigadores para que puedan afrontar con éxito el reto que supone la generación de conocimiento y su transferencia a la sociedad y al tejido productivo. El objetivo principal de este programa de doctorado en educación es la formación de investigadores en educación. Tiene 6 líneas de investigación y el pasado día 13 de enero pues inició el curso en la Facultad de Educación de la UNED de este nuevo programa de doctorado en educación que se inscribe dentro del marco de la Escuela de Doctorado de la UNED. En la página web de la Facultad de Educación, www.uned.es/educación, tenemos acceso a este programa de doctorado en educación y podemos consultar la guía didáctica de todo el curso, especialmente los estudiantes que se han matriculado, esos primeros investigadores en formación.